Bueno, en esta ayudantía vamos a hacer un análisis financiero de LAN. Para eso vamos a necesitar los estados financieros y lo que vamos a analizar es la publicación del 31 de diciembre del 2012, que fue el momento en que se fusionó LAN con TAM. La primera pregunta dice: ¿qué tal se ve el desempeño financiero de LATAM Airlines? ¿Qué diferencias se aprecian evidentemente entre el año 2011 y 2012? ¿A qué se deben estas? Entonces, los aspectos que tenemos que tener en consideración al momento de hacer el análisis financiero, en primer lugar, es la fusión de LAN y TAM, luego la eficiencia, la actividad y los flujos de efectivo. Así que vamos a ir paso a paso viendo cada uno de estos. En primer lugar, vamos a ver el estado de resultados, ¿ya? Y lo que primero podemos ver es que el 2011 se va a presentar toda la información de LAN como si sola, sin haberse fusionado. El 2012 se presenta el consolidado entre LAN y TAM, ¿ya? Entonces eso es muy importante al momento que vayamos a analizar todos los estados financieros, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es un análisis horizontal, ¿ya? Que va a ser ver cómo han sido los cambios durante el 2011 y el 2012 y qué es lo que más nos llama la atención. ¿Ya? Entonces aquí lo primero que nos deberíamos fijar o lo primero que nos debería llamar la atención es la utilidad, cómo ha bajado de 320.000 a 24.000. Todo esto está en millones, ¿ya? Esto implica una disminución del 92,39%, que es algo considerable. Entonces ya algo nos está dando una mala señal de lo que podría estar ocurriendo. Por otra parte, podemos ver que los ingresos aumentaron un 74%, pero si los ingresos no se están traduciendo en mayor utilidad, bueno, algo malo debe estar pasando. Sin duda TAM era una empresa que es mucho más grande que LAN, entonces claramente iba a traer consigo mucho más ingresos, ¿ya? Ahora sería interesante analizar cómo ha sido la eficiencia y actividad de nuestros activos en LAN. Vamos a calcular ciertos ratios que nos van a poder ayudar a determinar esto, ¿ya? Entonces, como yo les mencioné anteriormente, TAM debe traer muy malos resultados ya que no logra traducir este aumento de ingresos en mayores utilidades, ¿ya? Entonces debe haber algo que se está comiendo esas utilidades. Entonces, ahora para analizar vamos a calcular el margen bruto, el margen operativo y el margen neto, ¿ya? Entonces aquí yo en una tabla puse todos los datos que los saqué de los estados financieros, específicamente del estado de resultados, que lo podemos ver aquí. Entonces acá tenemos los ingresos de actividades ordinarias, que serían los ingresos por venta, la ganancia bruta, ganancia operacional y la ganancia del ejercicio, que sería la ganancia neta. Entonces, volvamos. Con esto pudimos determinar que el margen bruto ha tenido una variación negativa de 20,71%. Luego, el margen operacional trae peores resultados, o sea, tiene una variación negativa del 68%. Y luego, el margen neto es aún peor y tiene una variación del menos 95%. Ya, pues, entonces como yo les mencioné en un principio, el 2011 era el año en que LAN estaba por sí sola y luego 2012 ya era la fusión. Entonces lo que nosotros nos tenemos que preguntar es ¿por qué? ¿A qué se debe esta disminución en los márgenes? Entonces nosotros podemos pensar que quizás LAN era mucho más eficiente al momento de llenar sus aviones, es decir, llenaba todos sus aviones y jamás se iba con algo vacío, y en el cambio TAM no era tan efectivo en este sentido, entonces no lograba esta eficiencia operativa al momento de operar sus aviones. Además, es importante señalar que LAN tiene un negocio que es LAN Cargo, entonces si LAN no logra llenar sus aviones con pasajeros, lo puede reemplazar con más carga en este negocio que es LAN Cargo. Ahora sería interesante analizar cómo ha sido la eficiencia o la actividad de nuestros activos en LAN. Entonces, un ratio muy importante que nos va a ayudar a analizar este punto va a ser el ROA, el retorno sobre los activos. Es decir, cuánta utilidad me está aportando todos los activos que yo tengo.
¿ya? Y es una buena señal de cómo se están gestionando estos activos, ¿ya? Entonces, para calcular este ratio, yo ocupé el total de los activos, que lo podemos encontrar en el balance, es decir, aquí, y la ganancia del ejercicio, como les mostré antes, ¿ya? Entonces ahora podemos ver que el 2011 teníamos un ROA del 4,19% y el 2012 disminuyó hasta el 0,12%, lo que significó una variación negativa del 97%. Luego, como habrán visto en clase, el ROA uno lo puede descomponer en dos componentes para saber por qué este ROA está disminuyendo. Entonces podemos así entender la fuente de la disminución de este ratio. Entonces, el ROA se descompone por el margen neto multiplicado por la rotación de activos. Ya el margen neto, sabemos que la utilidad neta partido de los ingresos por venta, que lo habíamos calculado en la diapositiva anterior, multiplicado por los ingresos por venta dividido en los activos totales, que sería la rotación de activos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos nuestro margen neto. Si lo multiplicamos por la rotación de activos, vamos a tener nuestro ROA, que es el mismo que yo calculé acá. ¿Ya? Entonces, podemos ver que el margen disminuye mucho por la ineficiencia de TAM, como mencioné anteriormente con el caso de los aviones. ¿Ya? Luego, podemos ver con la rotación de activos que los activos son menos utilizados, por lo que la rotación disminuye. Entonces, ahora podemos ver que nuevos activos no están siendo eficientes, ya que generan menos ventas, por lo que el negocio ahora es mucho más lento. Pero ¿qué pasa? Cuando hay empresas que tienen negocios lentos, el margen de estos negocios debería ser mayor, pero no es el caso de LAN. Sigue teniendo márgenes muy pequeños y el negocio sigue siendo lento, por lo que esto va a producir un problema grave en el futuro. Bueno, ahora nos va a tocar analizar los flujos de efectivo, ¿ya? El flujo de efectivo también lo podemos encontrar en los estados financieros. Aquí, estado de flujo efectivo consolidado por el método directo, ¿ya? Entonces aquí podemos encontrar el flujo efectivo procedente de actividad de operación, los de inversión y luego los de financiamiento, ¿ya? Entonces yo acá en primer lugar puse el flujo de efectivo procedente de las actividades de operación y en primer lugar podemos ver que el flujo de efectivo aumentó. Eso podría ser para nosotros una buena señal, pero un análisis aislado del flujo de actividades de operación no nos sirve de mucho. Entonces, primero podemos decir que los flujos de efectivo de las actividades de operación son positivos y parecen estar en mejor situación que la utilidad neta. Entonces, eso para nosotros ya es bueno, porque lo que realmente le debería importar a una empresa son los flujos de efectivo y no la utilidad, ¿ya? Luego, el flujo de efectivo aumenta un 56,81% o 1,57 veces. No obstante, los activos, como vimos anteriormente, aumentan en un 200% o 3 veces. Por lo tanto, este aumento en activos no se está traduciendo en mayor flujo efectivo. Entonces, tampoco esto es una buena señal. Luego, es importante comparar siempre el flujo de caja operativo versus el flujo de caja inversión. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el operativo, que es el mismo de la diapositiva pasada, y acá tenemos el de inversión. Entonces, en este caso, el operativo tenemos que aumentó del 2011 al 2012, y acá en el flujo de caja de actividades de inversión tendríamos que disminuyó, es decir, es más negativo ahora en el 2012, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el 2012 se está invirtiendo más que en el 2011. Pero ¿qué pasa? Yo digo que es importante comparar estos dos flujos efectivos porque para que una empresa crezca orgánicamente, los flujos de caja de la operación deberían poder cubrir las necesidades de inversión que está requiriendo la empresa. Pero en este caso no sucede. O sea, el 2012 la empresa quiere invertir 1.926.000, sin embargo solamente tiene de caja 1.203.000, ¿ya? Entonces, como no tiene la suficiente caja para invertir,
va a tener que empezar a recurrir a recursos externos, es decir, a deuda. La segunda pregunta dice, ¿le parece que la fusión ha sido beneficiosa o perjudicial? Entonces, primero cabe destacar que un año es muy poco para apreciar los beneficios de la fusión, pero con los datos presentados anteriormente del 2012 y todo lo que les he dicho anteriormente, no parece ser muy beneficiosa, ¿ya? Entonces, el primer elemento que podemos ver ahora para saber si fue beneficiosa o perjudicial es en primer lugar la plusvalía, ¿ya? Entonces, la plusvalía generalmente surge de la combinación de negocios, el cual se va a materializar solo si se materializan las sinergias que se esperan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando una empresa compra a otra, no la va a comprar simplemente por el valor de los activos, sino que el valor puede ser mucho mayor, dado que espera que la compra de esa empresa vaya a generar también sinergias entre las dos empresas que va a generar mucho más valor, ¿ya? Pero hasta que esa sinergia no se materialice, esa plusvalía tampoco se puede materializar en mayor valor. Luego, lo otro que nos podremos fijar es en este aumento de los activos por impuestos corrientes, ¿ya? ¿Y por qué esto puede ser una señal? Aquí. Cuando se obtienen utilidades, las empresas deben pagar impuestos, ¿ya? Entonces, cuando las empresas tienen que pagar impuestos, se crea un pasivo que se llama impuestos por pagar, que no es este caso, porque acá estamos en el lado de los activos. Entonces, de manera contraria, cuando hay pérdidas, es decir, cuando las empresas no tienen ganancias, sino pérdidas, se va a generar un ingreso por impuesto que estaría representando esta cuenta de acá, que serían los activos por impuesto. Entonces, como esta cuenta aumentó, es una señal de que TAM está trayendo malos resultados desde antes, entonces esto hizo aumentar nuestros activos por impuestos corrientes, ¿ya? Entonces esto podría ser perjudicial para nosotros como negocio. Luego podemos ver que los activos aumentan a 3 veces, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos debería llamar la atención son aquellos activos o cuentas que no aumentan en esta proporción, ¿ya? Entonces nos deberían llamar la atención los que aumentan menos de 3 veces y los que aumentan mucho más de 3 veces, ¿ya? Entonces en primer lugar tenemos el efectivo. El efectivo aumenta menos del doble. Entonces, ya, este poco aumento en el efectivo no necesariamente significa una mala señal, ya que puede haber una mejor administración de este efectivo. Después, algo que nos debería llamar la atención son los activos intangibles, ¿ya? Entonces, los activos intangibles aumentan mucho más que 3 veces, y esto puede corresponder a los derechos de rutas, licitaciones y otros intangibles que LAN antes no poseía. Entonces esto puede ser un gran motivo de por qué LAN decidió fusionarse con TAM, porque así puede adquirir nuevas rutas, nuevas licitaciones, etc. Nuevos activos operados con mayor eficiencia, con mejor eficiencia, podría ser una mejoría importante para ambas empresas. Luego podemos ver la propiedad, planta y equipo, ¿ya? Entonces si vemos acá, la propiedad, planta y equipo aumenta en menos que el doble. Esto puede ser una señal de que los activos que aportó TAM a LAN estaban bastante depreciados, por lo tanto no están agregando mucho valor a la compañía, ¿ya? Entonces en este caso TAM se estaría beneficiando de LAN, que aporta una renovación a su flota anterior. Por último, podemos ver que los pasivos se cuadruplican, principalmente aumenta la deuda de corto plazo. Entonces lo primero que vamos a analizar es el capital de trabajo, ¿ya? Y podemos ver que disminuyó en gran cantidad el 2012, que significa una variación del 148%. Esto nos da una señal de que se está utilizando deuda de corto plazo para financiar las NOF y además para financiar las inversiones permanentes, lo que significaría un problema estructural tarde o temprano, ¿ya? Luego calculamos la razón de endeudamiento, que serían los pasivos divididos en los activos, y nos da una variación negativa del 7,47%. Y luego el apalancamiento financiero, que serían los activos partidos del patrimonio, nos da una variación del 24,09% negativo, ¿ya? Entonces, ¿esto de qué nos dice? Que LAN está sumamente endeudada, ¿ya?
en el 2011, podemos ver, puesto que sus activos estaban financiados con recursos ajenos, generando así mucho apalancamiento, ¿ya? Entonces, al fusionarse con LAN, su apalancamiento disminuyó y esto puede significar para LAN una mayor holgura financiera, lo que podría permitir que en el conjunto sigan creciendo. Luego, a pesar de que el apalancamiento del 74,9% parezca ser alto, el negocio de las aerolíneas tiene muchos activos que son identificables y que permiten así dejarlos como colateral al momento de pedir deudas y así acceder a mejores tasas. Entonces, este puede ser otro motivo de por qué LAN decidió fusionarse con TAM, o sea, para obtener mayor holgura financiera y así poder seguir creciendo. Luego, podemos analizar el patrimonio. ¿Ya? Si analizamos el patrimonio, podemos ver un descenso, dado que este es el 2012, a 1.106.000. ¿Ya? Podemos ver que las ganancias acumuladas disminuyen y por lo tanto puede ser señal de que TAM venía con pérdidas anteriormente, que fue lo que mencionamos cuando vimos el tema de los impuestos. O su utilidad también podría haber sido muy pequeña, lo que significó esta disminución. La cuarta pregunta dice, ¿qué problemas se pueden apreciar actualmente para la TAM? ¿Cuáles son los desafíos en el futuro cercano? Entonces, ahora más que nada vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, un desafío o un problema es que LAN debería controlar el alto nivel de endeudamiento, ya que buena parte de las ganancias se las está comiendo los gastos financieros. Entonces, como LAN está muy apalancada, tiene que pagar muchos gastos financieros y esto hace que su utilidad finalmente sea mucho más chica, ¿ya? Luego, es complejo que un negocio que ya tiene un alto apalancamiento operacional, es decir, muchos costos fijos, además pueda gozar permanentemente de un alto apalancamiento financiero, agregar muchos costos fijos por conceptos de intereses. Luego, el flujo de caja operativo no son suficientes para sustentar un crecimiento orgánico, por lo tanto, se debería aumentar los flujos de efectivo o si no, disminuir la tasa de crecimiento. Esto lo hablamos en el momento que yo les dije de que el flujo de caja operativo no alcanzaba a cubrir el flujo de caja de inversión. Por lo tanto, el crecimiento de LAN estaba siendo inorgánico, ya que tienen que recurrir a recursos externos para poder seguir teniendo inversión, ¿ya? Entonces, si quiere crecer orgánicamente, tiene que aumentar los flujos de efectivo operacionales o si no, disminuir la tasa de crecimiento y no invertir tanto. Luego, el alto nivel de endeudamiento hace inminente una capitalización para soportar los costos de la fusión, que debería traducirse en beneficios futuros que al menos deberían valer los 3.000 millones de la plusvalía. Entonces, esto también lo conversamos anteriormente. Si LAN quiere hacer tangible esta plusvalía de 3.000 millones, en el futuro tiene que incurrir en costos de la fusión, ¿ya? Y quizás este gran alto nivel de endeudamiento no vaya a permitir hacer esto. Luego, es posible que los inversionistas se aburran dado que la razón entre el flujo de caja operativo y los activos totales es un 5,85%. O sea, esto es la eficiencia de los activos en razón al flujo de caja operativo, ¿ya? Mientras que el 2011 era un 10,04, es decir, disminuyó de 10 al 5,85. Esta no es una rentabilidad muy atractiva para los accionistas dado el riesgo que están corriendo. Entonces, con todo lo que yo mencioné anteriormente, ya quedamos en claro de que LAN y TAM están muy apalancados financieramente. Entonces, si una empresa está muy apalancada, los accionistas están corriendo mucho riesgo, por lo tanto, si están corriendo mucho riesgo, van a pedir un retorno mayor a la empresa, ¿ya? Como piden un retorno mayor en las empresas y los activos no están dando ese retorno, claramente estos inversionistas se pueden aburrir en el futuro y se van a ir, lo que podría generar de nuevo un problema para la TAM. Bueno, y con esto terminamos el análisis financiero de LAN. Cualquier duda nos pueden preguntar.